Mi madre pagó a un mecánico para sabotear los frenos de mi coche y estaba esperando en el lugar exacto del accidente, filmando todo para convertirse en la heroína que me salvó. El airbag explotó contra mi cara con fuerza brutal, mientras el ensordecedor sonido de metal retorciéndose contra el hormigón destrozaba mis tímpanos. Y en esos eternos segundos, cuando mi sedán azul oscuro giraba sin control en la carretera mojada, después de que los frenos fallaran completamente en una curva a 80 kilómetros por hora, todo lo que podía pensar era que Regina, mi madre, había llegado milagrosamente 3 minutos antes al lugar exacto donde mi coche derraparía. Allí estaba, parada en el arcén con su SUV blanco importado, ya marcando números de emergencia en su teléfono incluso antes de que mi vehículo dejara de girar, sus ojos verdes fijos en mí a través del parabrisas destrozado con una expresión que mezclaba preocupación maternal performativa con algo mucho más siniestro. Satisfacción. Mis 38 años de vida, meticulosamente construidos para mantener una distancia segura de la mujer que transformó el amor en control obsesivo, estaban a punto de colapsar en una revelación que probaría que ni siquiera cambiar de ciudad, cambiar mi número 3 veces y limitar el contacto a reuniones obligatorias en días festivos había sido suficiente para escapar de las garras psicológicas de Regina, quien ahora corría hacia mí gritando dramáticamente: «¡Mi hija! Sabía que algo terrible ocurriría. Mi corazón de madre me trajo aquí». El dolor pulsante en mi cabeza competía con la creciente náusea mientras intentaba procesar la imposibilidad estadística de que Regina estuviera en ese exacto tramo desierto de carretera, un jueves a las 3 de la tarde, cuando vivía a 40 kilómetros de distancia y supuestamente no conocía mi nueva ruta al trabajo desde que cambié de empleo hace 6 meses. Pero allí estaba, abriendo la puerta aplastada de mi coche con una fuerza sobrehumana que solo las madres en modo heroico pueden manifestar, su pelo rubio perfectamente peinado, ni siquiera despeinado por la ligera lluvia que comenzaba a caer, su impecable lápiz labial rojo mientras me tiraba de los brazos gritando instrucciones a los paramédicos que ni siquiera habían llegado aún. «No te preocupes, mi amor, mamá está aquí, siempre estaré aquí para salvarte», repetía como un mantra, lo suficientemente alto para que los primeros curiosos que detenían sus coches escucharan y presenciaran el momento cinematográfico de una madre salvando heroicamente a su ingrata hija, que había intentado distanciarse. A través de la niebla de confusión y dolor, me di cuenta de que Regina estaba narrando los eventos a los crecientes espectadores como si fuera una reportera cubriendo su propia historia de heroísmo. «Tuve un terrible presentimiento esta mañana», proclamó a cualquiera que quisiera escuchar, sosteniendo mi mano con fuerza innecesaria mientras yo intentaba incorporarme. Una madre siempre sabe cuando su hijo está en peligro. Cancelé todas mis citas y conduje por esta carretera. Algo me dijo que Sofía me necesitaría. Y miren, llegué justo a tiempo para verla perder el control del coche. Si no hubiera estado aquí, ¿quién sabe qué podría haber pasado? La narrativa estaba tan perfectamente construida, tan conveniente en sus detalles, que incluso en mi estado alterado de conciencia, las alarmas psicológicas comenzaron a sonar más fuerte que las propias sirenas de la ambulancia que se acercaba. ¿Cómo sabía que estaría en esta carretera específica? ¿Por qué estaba filmando con su teléfono desde antes del accidente? Y lo más importante, ¿por qué no parecía lo más mínimamente sorprendida por lo que había ocurrido? Miguel llegó al hospital 20 minutos después que yo. Su rostro normalmente tranquilo, transfigurado por el pánico, sudor corriendo por su frente a pesar del frío aire acondicionado en la sala de emergencias. «Sofía, gracias a Dios que estás bien», exclamó, abrazándome cuidadosamente para evitar lastimar mis heridas superficiales, sus ojos oscuros escaneando mi rostro en busca de signos de trauma grave. Pero antes de que pudiéramos intercambiar más palabras, Regina intervino entre nosotros con la autoridad de alguien que posee derechos territoriales sobre mi existencia. «Está bien gracias a mí», declaró, su tono no dejando espacio para cuestionamientos. «Si no hubiera seguido mi intuición maternal y estado en esa ubicación exacta, nuestra Sofía podría estar muerta ahora. Un esposo puede amar, Miguel, pero solo una madre tiene ese sexto sentido que salva vidas». La manera en que enfatizaba nuestra Sofía y disminuía el papel de Miguel en mi vida con cruel indiferencia era típica de sus tácticas para mantenerse como una figura central e indispensable, pero esta vez había algo diferente, una confianza excesiva, como si supiera que después de este evento, su posición en mi vida quedaría eternamente cimentada. La doctora Patricia, la médica de urgencias que me examinó, era una competente mujer de 47 años con pelo rojo recogido en un moño práctico
y ojos azules que transmitían profesionalismo mezclado con genuina compasión. Señora Sofía, sus lesiones son sorprendentemente leves considerando la gravedad del accidente, observó mientras revisaba los resultados de las pruebas. Contusiones, un corte superficial en la frente, posible conmoción cerebral leve. Tuvo mucha suerte. Regina inmediatamente se insertó en la conversación. No fue suerte, doctora. Fue intervención divina a través del amor maternal. Salvé a mi hija. La saqué del auto segundos antes de que se incendiara. La doctora Patricia frunció el ceño. ¿El auto se incendió? No hay mención de eso en el informe de los bomberos. Regina no se inmutó. Casi se incendió. Podría haberlo hecho. Lo importante es que yo estaba allí. La doctora me dio una mirada interrogante, claramente percibiendo que había una dinámica familiar compleja en juego, pero demasiado profesional para comentar más allá de un sutil. Bueno, lo importante es que ahora está a salvo. Me dieron el alta del hospital esa noche con instrucciones de descanso y observación, pero el verdadero trauma apenas comenzaba a revelarse. Mientras Miguel conducía cautelosamente a casa conmigo en el asiento del pasajero, Regina nos seguía en su SUV, con las luces altas reflejándose en el espejo retrovisor como ojos vigilantes que nunca parpadeaban. «Está actuando aún más extraña de lo normal», murmuró Miguel, con voz tensa. «¿Cómo supo dónde estarías? Esa ni siquiera es tu ruta habitual». Yo había pensado lo mismo. Normalmente tomaba la autopista principal, pero hoy había decidido impulsivamente probar la carretera secundaria para evitar el tráfico. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Miguel. «Y hay más», continuó. «Carlos del taller de reparación me llamó. Dijo que tu auto había pasado mantenimiento la semana pasada. ¿Cómo pudieron fallar los frenos simplemente?» Las palabras de Miguel verbalizaban sospechas que yo estaba tratando de reprimir, pensamientos tan perturbadores que mi mente se negaba a procesarlos completamente. Regina insistió en pasar la noche en nuestra casa, para cuidar de mi hija heroicamente salvada, ignorando completamente nuestras educadas protestas de que estábamos bien y solo necesitábamos descansar. Se instaló en la habitación de invitados como si fuera su hogar. Incluso ya había traído una maleta que convenientemente estaba en su auto. Durante las primeras horas de la mañana, incapaz de dormir debido al dolor de cabeza y la creciente inquietud, me levanté para tomar agua y la encontré en la sala, hablando por teléfono en voz baja pero emocionada. «Sí, funcionó perfectamente», susurró. «Ahora ella nunca puede alejarme de nuevo. Salvé su vida. Todos lo vieron. Soy la madre heroica que estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Miguel no es nada comparado con esto». Mi sangre se heló. Intenté convencerme de que había entendido mal, que la conmoción cerebral me hacía imaginar cosas, pero las siguientes palabras destruyeron cualquier ilusión. El mecánico hizo exactamente lo que se le indicó. El líquido de frenos fue drenado gradualmente, programado para vaciarse completamente en esa curva específica. Me retiré silenciosamente al dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Regina pudiera oírlo. Miguel estaba despierto, sentado en la cama con su portátil abierto, su rostro iluminado por la pantalla mostrando una expresión de absoluto horror. «Sofía», susurró, volteando la pantalla hacia mí. Conseguí las imágenes de la cámara de seguridad de la gasolinera cerca de casa. El video mostraba a Regina hablando con un hombre en overol, claramente un mecánico, junto a mi auto, hace 3 días, mientras yo estaba en el trabajo. Ella le estaba entregando algo que parecía dinero, señalando las ruedas de mi vehículo, y el hombre asentía en acuerdo. «Dios mío, Miguel», logré susurrar. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme. ¿Mi propia madre intentó matarme para poder salvarme? La investigación policial comenzó discretamente a la mañana siguiente, después de que Miguel insistiera en presentar una denuncia policial a pesar de mis reservas sobre acusar a mi propia madre de intento de homicidio. El teniente Oliveira, un experimentado investigador de 44 años con ojos que habían visto demasiado de la naturaleza oscura de la humanidad, escuchó nuestra historia con escepticismo profesional que gradualmente se transformó en genuina preocupación mientras presentábamos las pruebas. Los casos de síndrome de Munchausen por poder generalmente involucran a niños, observó, tomando notas meticulosas. Pero he visto casos donde madres controladoras crean situaciones peligrosas para mantener a los hijos adultos dependientes. ¿Dices que habías estado tratando de distanciarte de ella? Expliqué años de comportamiento controlador, manipulación emocional, los cambios de ciudad, los intentos de establecer límites que solo parecían intensificar la obsesión de Regina con ser el centro de mi vida.
Ella siempre decía que yo era una desagradecida, que un día la necesitaría y entendería que una madre es para siempre, confesé, con lágrimas finalmente fluyendo. Creo que decidió crear ese día. Carlos, el mecánico dueño del taller donde siempre llevaba mi auto, fue localizado e interrogado 2 días después. Un hombre honesto de 53 años que había construido una sólida reputación durante 3 décadas de trabajo, se derrumbó completamente cuando lo confrontaron con las grabaciones de seguridad. La señora Regina se me acercó diciendo que su hija sufría de depresión, con tendencias suicidas, confesó entre sollozos, sus ojos marrones llenos de remordimiento. Dijo que necesitaba crear una situación controlada donde pudiera intervenir y salvarte, darte una razón para vivir de nuevo. Me aseguró que estaría allí para prevenir cualquier cosa grave, que los frenos fallarían gradualmente, dándote tiempo para reducir la velocidad. Había sido manipulado emocionalmente, convencido de que estaba ayudando a prevenir un suicidio en lugar de causar un accidente potencialmente fatal. Pagó 20,000 en efectivo. Dijo que era un pequeño precio para salvar a su hija. Le creí. Dios mío, ¿qué he hecho? Regina fue arrestada un lluvioso sábado por la mañana. 2 oficiales de policía llegaron discretamente a nuestra casa, donde ella todavía estaba cuidándome. La transformación en su rostro cuando vio las esposas fue aterradora. De madre preocupada a bestia acorralada en segundos. «¡No pueden hacer esto!», gritó, su voz perdiendo completamente el barniz de compostura maternal. «Les salvé la vida. Todos lo vieron. Soy una heroína, no una criminal». Cuando se dio cuenta de que sus protestas eran inútiles, se volvió hacia mí con ojos que ardían de traición e ira. «Siempre has sido una desagradecida, Sofía. Todo lo que hice fue por amor. Necesitabas recordar que me necesitas, que sin tu madre no eres nada». El teniente Oliveira la interrumpió, leyéndole sus derechos mientras la escoltaba al coche policial. Pero ella continuó gritando. «Un día lo entenderás. Cuando estés sola y abandonada, desearás tener a la madre que movió cielo y tierra para estar contigo». La revelación pública del caso causó ondas de choque en nuestra comunidad. Vecinos que habían presenciado el heroico rescate de Regina ahora revaluaban lo que habían visto bajo una luz perturbadoramente nueva. Teresa, nuestra vecina de 69 años que había vivido en la misma calle durante décadas, se me acercó con información que había adquirido un nuevo significado siniestro. «Tu madre estuvo aquí varios días seguidos la semana pasada», reveló, su voz suave pero preocupada. «Se paraba en la esquina durante horas, observando tu horario, anotando cuándo salías y qué ruta tomabas. Me pareció extraño, pero supuse que era solo una madre que extrañaba a su hija». Las piezas del rompecabezas encajaban en una imagen cada vez más aterradora. Regina había planeado meticulosamente cada detalle, estudiado mis rutas, calculado el momento exacto en que los frenos fallarían, posicionándose estratégicamente para su momento de gloria maternal fabricada. El juicio sería en 3 meses, y el abogado de Regina ya estaba construyendo una defensa basada en la demencia temporal causada por amor maternal extremo y síndrome del nido vacío patológico. Una parte de mí, la hija que todavía existía bajo capas de trauma y autopreservación, quería creer que estaba enferma, que no era pura maldad, sino amor distorsionado por enfermedad mental. Pero luego recordé la frialdad calculadora del plan, la meticulosa manipulación de Carlos, el estudio detallado de mis movimientos, y especialmente esa expresión de satisfacción cuando me vio perder el control en esa carretera mojada. No estaba salvando mi vida. Estaba coreografiando una actuación donde eternamente sería la heroína, y yo eternamente la hija que le debe la vida a su madre. Miguel se convirtió en mi roca durante este periodo imposible, pero incluso nuestro sólido matrimonio mostró grietas bajo el peso de la traición maternal. «¿Cómo confías en alguien de nuevo después de esto?», preguntó una noche, sosteniendo mi mano mientras yo temblaba con pesadillas recurrentes de frenos fallando. Si una madre es capaz de eso, cualquiera es capaz de cualquier cosa. No tenía respuesta. Regina había roto algo fundamental en mi capacidad de confiar, dejándome cuestionando cada gesto de amabilidad, cada oferta de ayuda, cada expresión de preocupación. Comencé terapia intensiva con la doctora Ana Lucia, una especialista en trauma familiar, que me ayudó a entender que lo que Regina había hecho no era amor, nunca había sido amor, sino una obsesión con el control disfrazada con la máscara sagrada de la maternidad. Durante una sesión particularmente difícil, la doctora Ana Lucía me hizo una pregunta que me perseguiría durante semanas. «Sofía, ¿te das cuenta de que ella no intentaba matarte, sino algo peor? Intentaba quebrantarte psicológicamente de manera tan completa que nunca más intentarías distanciarte.
El accidente estaba destinado a ser tu trauma, y ella sería eternamente tu salvadora. Es una forma de encarcelar a alguien más efectiva que los barrotes. La verdad de esas palabras me golpeó como el accidente mismo. Regina había intentado convertirme en una rehén emocional permanente, alguien que viviría el resto de su vida en deuda con la heroica madre que milagrosamente había estado en el lugar correcto para salvarla. Era diabólico en su genio distorsionado, usando el accidente como cadenas psicológicas que yo nunca podría romper. La evidencia continuó emergiendo a medida que la investigación progresaba. El teléfono celular de Regina, incautado por la policía, reveló búsquedas detalladas sobre fallo controlado de frenos, accidentes automovilísticos no fatales y, inquietantemente, síndrome del héroe en madres. También había un diario digital donde documentaba sus frustraciones con mi cruel distanciamiento y fantaseaba con escenarios donde yo la necesitaría desesperadamente. Una entrada de 2 meses antes del accidente decía: Sofía cree que puede vivir sin mí. Necesito recordarle que madre es para siempre. Necesito ser esencial en su vida nuevamente. Si no viene por amor, vendrá por necesidad. Era una confesión escrita de premeditación, destruyendo cualquier defensa de locura temporal que su abogado pudiera construir. La mañana después de la confrontación telefónica con Carlos estuvo marcada por una decisión que cambiaría definitivamente el curso de toda la investigación y especialmente solidificaría mi determinación de buscar justicia por los crímenes cometidos contra mí. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en semanas. Como si la amenaza velada de Carlos hubiera disipado paradójicamente la niebla de duda y culpa que oscurecía mi juicio sobre la gravedad de la situación. Miguel ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su laptop abierta, sus ojos rojos por la fatiga revelando que había pasado toda la noche investigando precedentes legales en casos similares al nuestro, compilando evidencia adicional que podría fortalecer nuestra posición en el caso penal que se aproximaba. «Sofía, encontré algo que necesitas ver», dijo sin preámbulo cuando me vio entrar en la cocina, girando la pantalla del ordenador hacia mí. Carlos Méndez da Costa tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Siempre el mismo patrón. Seduce a mujeres mayores con recursos financieros, las convence de cometer delitos o transferir propiedades. Luego desaparece cuando la situación se vuelve insostenible. La revelación sobre el historial criminal de Carlos transformó completamente mi percepción de Regina, que pasó de ser perpetradora calculadora a víctima de un depredador profesional que había identificado sus vulnerabilidades emocionales y las había explotado sistemáticamente durante 2 años de una relación fabricada. Las noticias locales que Miguel había descubierto a través de una meticulosa investigación en archivos digitales contaban historias inquietantemente similares. Mujeres entre 55 y 70 años, todas recientemente viudas o divorciadas, todas con algunos bienes acumulados o acceso a recursos financieros a través de familiares, todas seducidas por un hombre encantador que apareció en sus vidas prometiendo amor tardío y compañía en sus años de madurez. En cada caso, Carlos había usado nombres ligeramente diferentes, pero siempre manteniendo las iniciales CM. Carlos Martins, César Méndez, Cayo Montenegro. Una arrogancia criminal que sugería que se consideraba intocable por el sistema judicial o simplemente no le importaban las consecuencias de sus actos predatorios. «Necesitamos llevar esto inmediatamente al teniente Oliveira», declaré, ya tomando mi teléfono para llamar a la comisaría. Esto cambia completamente la naturaleza del caso. No solo estamos lidiando con un intento aislado de crear una situación de rescate heroico, sino con un criminal en serie que repetidamente usa el mismo modus operandi. Miguel estuvo de acuerdo, ya imprimiendo todos los documentos que había descubierto durante su investigación nocturna, organizándolos cronológicamente para demostrar el claro patrón de comportamiento predatorio que Carlos había establecido durante al menos una década. Cada caso documentado seguía la misma progresión siniestra. Seducción inicial con muestras exageradas de afecto y atención, aislamiento gradual de la víctima de su familia y red de apoyo social, introducción de problemas financieros urgentes, que solo podían resolverse mediante medidas drásticas, y finalmente, la ejecución de delitos que invariablemente resultaban en pérdidas financieras devastadoras para las víctimas y sus familias. El encuentro con el teniente Oliveira esa tarde reveló que la policía ya había comenzado a investigar el pasado de Carlos de forma independiente, pero nuestros descubrimientos aceleraron significativamente el proceso y principalmente proporcionaron conexiones cruciales entre casos que habían sido tratados de forma aislada en diferentes jurisdicciones. Esto es exactamente lo que necesitábamos para establecer un patrón criminal claro.
dijo el teniente, examinando los documentos con renovado interés profesional. Con esta evidencia, podemos solicitar órdenes de registro más amplias. Y lo más importante, podemos contactar a las otras víctimas para construir un caso federal contra Carlos por conspiración criminal y fraude continuo. La posibilidad de transformar nuestro caso aislado en parte de una investigación federal más amplia ofrecía no solo una mayor probabilidad de condena severa para Carlos, sino también la oportunidad de evitar que victimizara a otras mujeres vulnerables en el futuro. Durante las siguientes semanas, la investigación se expandió dramáticamente a medida que otras víctimas de Carlos comenzaron a ser localizadas y entrevistadas por el grupo de trabajo que había sido específicamente reunido para manejar lo que ahora se reconocía como una sofisticada operación criminal que había causado millones en daños a lo largo de los años. Cada nueva víctima que se presentaba contaba una historia dolorosamente familiar. El mismo encanto inicial, las mismas historias sobre negocios prometedores que necesitaban solo un impulso financiero para despegar, las mismas amenazas veladas, cuando las víctimas comenzaban a cuestionar a dónde iba el dinero. Una señora de 67 años de un estado vecino había perdido toda su jubilación y la casa que había heredado de sus padres. Otra de 71 años había sido convencida de contratar una póliza de seguro de vida de $1 millón con Carlos como beneficiario, escapando por poco de un destino potencialmente fatal cuando intervinieron miembros de la familia. El descubrimiento más perturbador fue que, en al menos 2 casos anteriores, Carlos había utilizado exactamente la misma estrategia que intentó conmigo: crear accidentes controlados, de los cuales las víctimas o sus familiares serían heroicamente salvados, estableciendo una deuda emocional que sería explotada indefinidamente. Una de las víctimas, la hija de una mujer que Carlos había seducido 5 años antes, informó que su madre había milagrosamente aparecido para salvarla de un robo armado, que más tarde se descubrió había sido organizado por los asociados de Carlos. Otra contó sobre un incendio sospechoso en su apartamento del cual fue rescatada por el dedicado novio de su madre, quien coincidentemente pasaba por el edificio en el momento exacto en que comenzaban las llamas. El patrón era claro y aterrador. Carlos no solo explotaba financieramente a sus víctimas, sino que creaba situaciones de peligro real para establecer control psicológico a través de la gratitud manufacturada. Regina fue oficialmente reclasificada de perpetradora principal a víctima secundaria en los archivos del caso, un cambio legal que reconocía que, aunque había participado activamente en el crimen contra mí, había sido sistemáticamente manipulada por un criminal profesional que había explotado sus vulnerabilidades emocionales específicas. El descubrimiento de que Carlos había investigado extensamente la vida de Regina antes de acercarse a ella, incluyendo detalles sobre nuestra relación problemática, mi intento de establecer distancia y especialmente su deseo obsesivo de seguir siendo relevante en mi vida, demostró una premeditación calculada que iba mucho más allá de una simple estafa oportunista. Había identificado en Regina la combinación perfecta de recursos emocionales y acceso físico que necesitaba para ejecutar su plan más ambicioso hasta el momento. Durante este periodo de investigación en expansión, comencé a recibir llamadas de Regina desde la clínica psiquiátrica donde aún estaba internada, pero ahora con un tono completamente diferente de sus intentos de manipulación anteriores. La medicación y la terapia intensiva habían comenzado a aclarar su percepción sobre lo que realmente había sucedido, y cada llamada revelaba nuevos niveles de horror a medida que progresivamente entendía cómo había sido utilizada como herramienta en un elaborado esquema criminal. Sofía, Dios mío, ¿qué he hecho? Sollozaba durante una llamada particularmente emotiva. Me hizo creer que estabas en peligro, que gente mala estaba tratando de alejarte de mí, que solo a través de gestos dramáticos podía probar mi amor maternal. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo permití que me convirtiera en una criminal? Las sesiones de terapia familiar que la doctora Fernanda había sugerido comenzaron 3 meses después del accidente, con Regina aún hospitalizada, pero suficientemente estabilizada para participar en conversaciones estructuradas sobre el trauma compartido que habíamos experimentado. Las primeras sesiones fueron extremadamente difíciles, con Regina oscilando entre la culpa paralizante y los intentos residuales de justificar sus acciones a través del amor maternal, mientras yo luchaba por procesar la ira legítima que sentía, sin dejar que me consumiera por completo. El objetivo aquí no es necesariamente el perdón o la reconciliación, dijo la doctora Fernanda, explicó durante una sesión particularmente tensa. Es para crear un espacio seguro donde ambos puedan procesar el trauma.
entender los mecanismos de manipulación que se utilizaron contra ustedes y, especialmente, prevenir que se repitan patrones similares en el futuro. La revelación más dolorosa llegó cuando Regina finalmente describió en detalle cómo Carlos había distorsionado gradualmente su percepción de la realidad durante 2 años de manipulación sistemática. Había comenzado plantando pequeñas semillas de duda sobre mis intenciones, sugiriendo que mi alejamiento no era una búsqueda de independencia saludable, sino la influencia de personas que querían separarme de ella. Luego evolucionó a fabricar evidencias de que yo estaba en peligros que solo ella podía percibir debido a su instinto maternal. Llegó hasta el punto de crear perfiles falsos en redes sociales para enviar mensajes amenazantes anónimos que luego descubría y mostraba a Regina como prueba de que yo necesitaba protección constante. Él me hizo creer que todo el mundo conspiraba para hacerte daño y que solo yo podía salvarte, explicó Regina, su voz quebrada por la medicación y el peso de la comprensión. Transformó mi amor por ti en paranoia, y mi paranoia en acción criminal. El juicio de Carlos tuvo lugar 6 meses después del accidente, en un tribunal federal lleno de representantes de medios que habían transformado el caso en un símbolo nacional de los peligros de los depredadores románticos que se dirigen a mujeres vulnerables. El proceso duró 2 intensas semanas durante las cuales 17 víctimas o familiares de víctimas testificaron sobre los crímenes de Carlos, creando un mosaico devastador de manipulación, explotación y violencia psicológica que había dejado un rastro de destrucción financiera y emocional en varios estados. Mi testimonio fue particularmente impactante porque había sobrevivido físicamente a lo que podría haber sido un accidente fatal, ofreciendo evidencia concreta de que Carlos estaba dispuesto a arriesgar vidas humanas para mantener su control sobre las víctimas. El acusado no es solo un estafador común, argumentó la fiscalía en sus alegatos finales. Es un depredador calculador que identifica a mujeres en momentos vulnerables de sus vidas, estudia meticulosamente sus debilidades emocionales y luego explota estas vulnerabilidades con precisión quirúrgica. No solo roba dinero, destruye relaciones familiares, aniquila la autoestima de sus víctimas y, como hemos visto en el caso de Sofía Santos, está dispuesto a crear situaciones que amenazan la vida para mantener su control psicológico. La fiscal, una mujer decidida de 50 años que se había especializado en casos de violencia doméstica y explotación financiera, presentó las pruebas con una claridad devastadora que no dejaba dudas sobre la naturaleza depredadora y peligrosidad de Carlos. Durante el juicio, salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre la planificación de mi accidente, a través del testimonio del mecánico que había sido coaccionado para sabotear mis frenos. Reveló que Carlos había pasado semanas estudiando mis rutas, calculando la velocidad promedio en diferentes secciones, identificando el punto exacto donde un fallo en los frenos causaría un accidente dramático, pero teóricamente controlable. El mecánico, ahora un testigo protegido de la fiscalía, describió con voz temblorosa cómo Carlos había amenazado a su familia si no cooperaba, mostrando fotos de sus hijos saliendo de la escuela como demostración de que tenía la capacidad de causar daño si sus órdenes no eran seguidas. Dijo que era solo para asustarla, que la madre estaría allí para asegurar que nada grave sucediera, testificó el mecánico. Pero cuando vi las noticias sobre el accidente, supe que había participado en algo mucho peor que un simple susto. La defensa de Carlos intentó argumentar que él era víctima de un sistema judicial sesgado que criminalizaba relaciones consensuales entre adultos. Pero su argumentación se desmoronó completamente cuando la fiscalía presentó grabaciones de llamadas interceptadas donde Carlos discutía abiertamente con sus asociados sobre las patéticas mujeres viejas que estaba ordeñando y especialmente sobre sus planes de huir del país tan pronto como pudiera lograr un último gran golpe. Una grabación particularmente condenatoria captó a Carlos riéndose mientras describía cómo había convencido a Regina de que yo estaba siendo perseguida por una organización criminal imaginaria. La estúpida vieja se creyó todo, dijo en la grabación, su voz goteando desprecio. Está tan desesperada por ser importante en la vida de su hija que aceptaría cualquier historia que la convirtiera en heroína. Regina tuvo que testificar por videoconferencia desde la clínica psiquiátrica, un momento que fue simultáneamente necesario para el caso y devastador para nuestra ya frágil relación. Verla describir en detalle cómo había sido manipulada, cómo cada una de sus inseguridades maternas había sido explotada, cómo su amor genuino por mí había sido utilizado como arma contra ambas, fue una experiencia que me obligó a enfrentar la complejidad de ser simultáneamente víctima y perpetradora. Amaba a mi hija más que a mi propia vida.
testificó Regina, con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos tomó ese amor y lo convirtió en veneno. Me hizo creer que lastimar a Sofía era salvarla, que crear peligro era crear protección. Invirtió todo lo que sabía sobre el amor maternal hasta que ya no pude distinguir entre proteger y destruir. El veredicto llegó después de 2 días de deliberación. Carlos fue encontrado culpable de todos los cargos, incluido intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, extorsión mediante secuestro, por casos donde había creado situaciones de falso peligro, y asociación criminal. La sentencia fue de 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Una de las sentencias más severas jamás aplicadas para crímenes de esta naturaleza en el Estado. Cuando el juez leyó la sentencia, Carlos finalmente dejó caer la máscara de encanto que había mantenido durante todo el juicio, estallando en un torrente de maldiciones y amenazas que tuvieron que ser contenidas por múltiples oficiales de la corte. «Se arrepentirán de esto, todos ustedes patéticas vacas viejas. Yo di sentido a sus miserables vidas», gritó mientras lo sacaban a rastras de la sala, revelando finalmente el verdadero rostro del depredador que se había escondido detrás de sonrisas seductoras. El período posterior al juicio estuvo marcado por un intento cuidadoso y gradual de reconstruir algún tipo de relación con Regina, no como madre e hija en el sentido tradicional que había sido irrevocablemente roto, sino como 2 sobrevivientes de un trauma compartido tratando de encontrar algún tipo de paz. Las sesiones de terapia familiar continuaron, ahora enfocadas en procesar no solo el trauma inmediato del accidente y la manipulación de Carlos, sino décadas de patrones disfuncionales que habían hecho a Regina vulnerable a este tipo de explotación. Necesitamos entender que la obsesión de Regina por controlar a Sofía no surgió de la nada, explicó la doctora Fernanda durante una sesión particularmente reveladora. Se construyó sobre sus propias inseguridades, sus miedos al abandono, su incapacidad para ver a su hija como un individuo separado. Carlos simplemente identificó estas vulnerabilidades y las explotó. Durante estas sesiones, Regina reveló aspectos de su propia infancia que yo nunca había conocido. Una madre distante que la había abandonado a los 7 años, un padre autoritario que condicionaba el afecto a la obediencia absoluta, una adolescencia marcada por rechazos que habían creado un miedo patológico al abandono. «Cuando naciste, juré que sería diferente», dijo durante una sesión particularmente emotiva. «Que nunca te abandonaría, nunca te dejaría sentir sola. Pero mi miedo a perderte me hizo asfixiarte. Y, irónicamente, fue esta asfixia la que casi te alejó permanentemente. Fue doloroso, pero necesario entender que el comportamiento obsesivo de Regina tenía raíces profundas en sus propios traumas no procesados, aunque esto no excusaba ni minimizaba el daño que había causado. La cuestión de la responsabilidad legal de Regina se resolvió mediante un complejo acuerdo judicial que reconocía su doble papel como perpetradora y víctima. Recibió una sentencia suspendida condicionada a continuar el tratamiento psiquiátrico durante al menos 5 años, prohibición de contacto sin supervisión conmigo por el mismo periodo, y servicio comunitario en organizaciones que apoyan a víctimas de manipulación financiera y emocional. Este tribunal reconoce que la señora Regina Santos fue sistemáticamente manipulada por un criminal profesional, declaró el juez durante la audiencia de sentencia. Sin embargo, esto no la absuelve completamente de la responsabilidad por las elecciones que hizo. Este acuerdo busca equilibrar la justicia con la compasión, el castigo con la posibilidad de rehabilitación. Miguel y yo comenzamos nuestro propio viaje de sanación como pareja, participando en consejería matrimonial para procesar cómo el trauma había afectado nuestra relación. El accidente y sus posteriores revelaciones habían creado una dinámica donde Miguel se sentía responsable de protegerme constantemente, mientras yo luchaba con sentimientos de vulnerabilidad y pérdida de control. «Ustedes sobrevivieron a algo extraordinario juntos», observó nuestra terapeuta. «Pero ahora necesitan aprender a vivir normalmente de nuevo, sin la constante adrenalina de la crisis, sin la hipervigilancia que desarrollaron como mecanismo de protección. Fue un proceso lento, y a veces frustrante, aprender a relajarse nuevamente, a confiar en que el peligro había pasado, a no interpretar cada coincidencia como una posible amenaza. 1 año después del accidente, tomamos la decisión de vender la casa donde habíamos vivido y comenzar de nuevo en una nueva ciudad. No era huir, sino elegir activamente un entorno donde pudiéramos construir nuevos recuerdos sin los constantes desencadenantes del trauma. La nueva casa tenía un amplio jardín, donde comencé a cultivar un jardín terapéutico, cada planta representando un aspecto del viaje de sanación.
Miguel instaló una oficina en casa donde podía trabajar manteniendo una proximidad reconfortante, un arreglo que nos permitió procesar la necesidad temporal de cercanía constante, sin que se convirtiera en una codependencia insalubre. Durante este periodo de reconstrucción, comencé a escribir sobre la experiencia, inicialmente como una forma de terapia personal, pero evolucionando gradualmente hacia un proyecto más amplio sobre manipulación familiar y depredadores románticos. El proceso de escritura me obligó a examinar los eventos con cierta distancia analítica, identificando las señales de advertencia que había ignorado, los patrones de manipulación que ahora parecían obvios en retrospectiva, y especialmente las vulnerabilidades específicas que Carlos había explotado tanto en Regina como indirectamente en mí. Escribir sobre el trauma no es solo volver a contar la historia, me explicó mi editor cuando el manuscrito comenzó a tomar forma de libro. Es recontextualizarla, encontrar significado en el caos, transformar el dolor en conocimiento que pueda ayudar a otros. El aspecto más revelador de estas conversaciones fue descubrir que casi todos los sobrevivientes luchaban con la misma pregunta que me atormentaba. ¿Cómo procesar el hecho de que alguien que genuinamente nos amaba había sido capaz de causarnos tanto daño? La respuesta, compleja y dolorosa, era que el amor y la destrucción no son mutuamente excluyentes cuando se filtran a través de mentes manipuladas o enfermas. El amor de Regina por mí era real, pero había sido distorsionado a través del prisma de sus propias patologías y luego convertido en arma por Carlos. Aceptar esta dualidad, que ella simultáneamente me amaba y me lastimaba terriblemente, era esencial para cualquier tipo de sanación genuina. 2 años después del accidente, Regina fue dada de alta de la hospitalización psiquiátrica, pasando a un tratamiento ambulatorio intensivo. Se mudó a un apartamento de vida asistida donde tenía independencia, pero también acceso a apoyo psicológico constante. Nuestras reuniones seguían limitadas a sesiones de terapia familiar, pero gradualmente comenzamos a tener conversaciones que iban más allá del trauma compartido. Hablábamos de libros que estábamos leyendo, de noticias del mundo, de cualquier cosa excepto el elefante en la habitación que era nuestra relación destruida. Era artificial y a veces incómodo, pero era el comienzo de algo, no necesariamente reconciliación, sino coexistencia pacífica. No espero tu perdón, me dijo Regina durante una sesión particularmente emotiva. Entiendo que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, pero espero que un día puedas recordar que hubo momentos en que fui una buena madre antes de todo esto. Era la primera vez que verbalizaba la aceptación de que nuestra relación nunca volvería a ser lo que era, y paradójicamente, esa aceptación abrió espacio para algo nuevo. Ya no éramos madre e hija en el sentido tradicional, sino 2 mujeres que habían sobrevivido a algo terrible, cada una llevando diferentes cicatrices del mismo evento traumático. El proceso de escribir el libro me obligó a revisitar repetidamente los momentos más dolorosos de la experiencia, pero cada revisión traía nuevas perspectivas. Comencé a identificar las señales tempranas que había ignorado, los cambios sutiles en el comportamiento de Regina cuando comenzó a salir con Carlos, cómo él siempre aparecía en momentos de conflicto entre nosotras ofreciendo mediación, cómo gradualmente se había convertido en el filtro a través del cual Regina interpretaba todas mis acciones. En retrospectiva, el patrón era claro. Él se había posicionado sistemáticamente como el intérprete de la realidad para Regina, distorsionando gradualmente su percepción hasta que ella vivía en un mundo alternativo, donde yo estaba constantemente en peligro, y solo gestos dramáticos podían salvarme. Miguel fue mi apoyo constante durante todo el proceso de escritura y recuperación, pero el trauma también había cambiado fundamentalmente nuestra relación. Donde antes había ligereza y espontaneidad, ahora había vigilancia cuidadosa, una tendencia a sobreanalizar cada interacción, a buscar significados ocultos en comentarios inocentes. A veces siento que Carlos nos robó la inocencia, confesó Miguel durante una sesión de terapia de pareja. Ya no puedo aceptar la amabilidad de las personas al valor nominal. Siempre estoy buscando el ángulo, la potencial manipulación. Era un efecto secundario del trauma que muchos sobrevivientes experimentan, la pérdida de la capacidad de confiar instintivamente, reemplazada por un análisis constante y agotador de motivaciones. El lanzamiento del libro, titulado Amor como arma, cuando la familia se convierte en herramienta del depredador, tuvo lugar 3 años después del accidente. La recepción fue más intensa de lo que había anticipado, con cientos de personas compartiendo sus propias historias de manipulación familiar.
El libro inadvertidamente se convirtió en un punto de convergencia para sobrevivientes que se habían sentido aislados en sus experiencias, pensando que eran los únicos que habían sido traicionados de maneras tan complejas y devastadoras. Las sesiones de firma de libros frecuentemente se transformaban en grupos de apoyo improvisados, con personas llorando, mientras compartían historias que habían guardado durante años. Regina leyó el libro, una decisión que tanto ella como su equipo psiquiátrico consideraron cuidadosamente antes de permitirlo. Su reacción fue compleja y tomó varias sesiones de terapia para procesarla. Ver todo escrito así, de una manera tan clara y analítica, me hizo entender lo enferma que estaba, dijo, pero también me ayudó a entender que no era única, que Carlos le había hecho esto a tantas otras personas. No disminuye mi responsabilidad, pero contextualiza mi vulnerabilidad. Fue un progreso significativo en su capacidad para mantener la responsabilidad personal, mientras también reconocía los factores externos que habían contribuido a sus acciones. Un desarrollo inesperado fue el interés de investigadores académicos en el caso, particularmente aquellos que estudian la intersección entre dinámicas familiares disfuncionales y vulnerabilidad ante depredadores externos. Fui invitada a hablar en conferencias sobre psicología forense, compartiendo no solo mi historia personal, sino también los conocimientos analíticos que había desarrollado a través de años de terapia e investigación. El caso de Sofía y Regina es paradigmático, señaló un profesor de psicología criminal durante una de estas conferencias. Muestra cómo los depredadores hábiles pueden transformar el amor, la emoción humana más fundamental, en un arma de destrucción. Durante una de estas conferencias, fui confrontada por una mujer en la audiencia, que cuestionó agresivamente por qué había abandonado a mi madre después de todo. Estaba enferma, fue manipulada. ¿Cómo puedes simplemente cortar lazos con alguien que te dio la vida?, preguntó, con su voz cargada de juicio. Fue un momento crucial para articular algo que me había tomado años entender. No abandoné a mi madre, respondí. Establecí límites necesarios para mi supervivencia. El amor no significa aceptar la destrucción. La familia no es una excusa para el abuso, incluso cuando ese abuso proviene de un lugar de enfermedad o manipulación. Protegerme no fue crueldad, fue necesidad. 5 años después del accidente, Regina y yo llegamos a un acuerdo que funcionaba para ambas. Reuniones mensuales supervisadas en un ambiente neutral, generalmente una cafetería pública donde la formalidad del espacio mantenía las interacciones dentro de límites seguros. Hablábamos de temas neutrales, libros, películas, jardinería, evitando cuidadosamente el campo minado de nuestra historia compartida. No era una relación madre, hija en el sentido tradicional, pero era algo, un reconocimiento de nuestra humanidad compartida, sino de nuestros lazos familiares. Durante uno de estos cafés, Regina hizo una observación que me sorprendió por su claridad. ¿Sabes? De una manera distorsionada, Carlos me dio un regalo, dijo, revolviendo pensativamente su té. Me obligó a enfrentar quién era realmente, una mujer tan obsesionada con el control que estaba dispuesta a destruir lo que más amaba para mantenerlo. Sin él, quizás habría continuado con una vigilancia menor pero constante, destruyendo nuestra relación lentamente en lugar de dramáticamente. Al menos de esta manera, había una posibilidad de tratamiento, de un cambio real. Era una visión perturbadora pero válida. A veces se necesita una crisis catastrófica para revelar y tratar patologías que de otro modo seguirían causando daño crónico. El impacto más duradero de toda la experiencia fue un cambio fundamental en cómo entendía la confianza y el amor. Aprendí que la confianza no debería ser automática, incluso con la familia. Que el amor verdadero incluye respetar límites y autonomía. Que la vulnerabilidad compartida puede ser tanto fortaleza como debilidad, dependiendo de con quién se comparta. No eran lecciones que había pedido aprender, pero eran lecciones que ahora formaban la base de cómo navegaba todas las relaciones. Miguel y yo, eventualmente, renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia pequeña e íntima. No para borrar el trauma, sino para reconocer que habíamos sobrevivido y elegido continuar juntos a pesar de ello. Prometo amarte no a pesar de las cicatrices, sino incluyéndolas, dijo en sus votos renovados. Prometo ser tu puerto seguro sin ser tu prisión. Prometo vigilancia saludable sin paranoia destructiva. Estas eran promesas nacidas de la dura experiencia, más realistas y por lo tanto más significativas que ingenuas promesas de amor eterno incondicional. El caso legal contra Carlos continuó reverberando años después, con varias de sus víctimas anteriores logrando reabrir casos que habían sido archivados por falta de evidencia. Mi testimonio y el de Regina
fueron cruciales para establecer su patrón de comportamiento, llevando a condenas adicionales que aseguraron que nunca sería liberado. Durante uno de los juicios subsiguientes, tuve la oportunidad de confrontarlo directamente. «Transformaste el amor de mi madre por mí en veneno», dije durante mi declaración de impacto como víctima, «pero fallaste en destruir permanentemente a cualquiera de nosotras. Somos sobrevivientes, no tus víctimas eternas». La respuesta de Carlos fue reveladora en su sociopatía. Sonrió y dijo, «Simplemente mostré lo que ya estaba ahí. La obsesión, el control, la voluntad de destruir en nombre del amor. No creé nada de eso. Solo lo dirigí». Fue simultáneamente horroroso y esclarecedor escucharlo admitir tan casualmente que había identificado y explotado vulnerabilidades preexistentes. Confirmó lo que años de terapia me habían enseñado, que depredadores como Carlos eran oportunistas que buscaban debilidades para explotar, no creadores de maldad de la nada. Hoy, casi una década después de aquel fatídico día cuando mi coche perdió el control en aquella carretera mojada, puedo decir que he encontrado no solo paz, sino propósito en el trauma. Mi trabajo ahora incluye la defensa de víctimas de manipulación familiar, consultoría para organizaciones que trabajan con sobrevivientes de abuso psicológico, y principalmente educación sobre las señales de alerta de depredadores emocionales. Cada persona que ayudo a identificar y escapar de situaciones similares hace que mi propio sufrimiento sea menos insignificante, transformando el dolor personal en prevención colectiva. Regina continúa su tratamiento, ahora voluntariamente más allá del periodo obligatorio. Ella misma se ha convertido en una voz de advertencia en grupos de apoyo para mujeres mayores, compartiendo su historia como una precaución sobre los peligros de dejar que inseguridades no tratadas se conviertan en vulnerabilidades explotables. Pasé décadas pensando que el amor significaba control, que la preocupación justificaba la invasión, dice en estas reuniones. Casi maté a mi hija intentando salvarla de peligros imaginarios. Si mi historia evita que incluso una madre caiga en la misma trampa, quizás algo bueno pueda surgir de todo este horror. Nuestra relación nunca será lo que podría haber sido en una realidad alternativa donde ella hubiera buscado ayuda para sus inseguridades décadas atrás, donde se hubieran establecido naturalmente límites saludables, donde Carlos nunca se hubiera cruzado en nuestro camino. Pero dentro de las limitaciones de nuestra realidad actual, hemos construido algo funcional aunque no cálido, respetuoso aunque no íntimo. Es más de lo que muchos sobrevivientes logran, y por eso estoy agradecida. El jardín terapéutico que comencé en la nueva casa se ha convertido en un santuario de sanación, cada planta marcando una etapa diferente de recuperación. Las rosas representan la belleza que puede crecer a pesar de las espinas del trauma. Los suculentas simbolizan la resiliencia y la capacidad de prosperar con un cuidado mínimo. El roble que plantamos en el centro crece lenta pero sólidamente, sus raíces profundas representando la estabilidad duramente ganada después del caos. Es un recordatorio físico de que el crecimiento y la sanación son procesos lentos pero constantes, que incluso el suelo más dañado puede nutrir nueva vida con el tiempo y cuidado adecuados. Las noches aún traen pesadillas ocasionales, el sonido de metal retorciéndose, la visión de la sonrisa satisfecha de Regina a través del parabrisas destrozado, la voz de Carlos susurrando manipulaciones venenosas. Pero ahora sé cómo procesar estos ecos del trauma, cómo reconocerlos por lo que son. Recuerdos, no presagios. Miguel ha desarrollado un ritual de despertarme suavemente de estas pesadillas, anclándome en el presente con su presencia sólida y recordatorios suaves de que estamos a salvo, que el peligro ha pasado, que sobrevivimos. El impacto financiero de toda la situación tardó años en resolverse completamente. Aunque el seguro eventualmente cubrió los daños del accidente después de extensas investigaciones, los costos legales, la terapia continua y el trabajo perdido durante el periodo más intenso del trauma crearon presiones financieras significativas. Irónicamente, el éxito del libro ayudó a recuperar cierta estabilidad económica, transformando nuestra historia de victimización en un recurso para la recuperación. Carlos intentó destruirnos financieramente a través de la manipulación emocional, observó Miguel una vez, pero terminamos recuperándonos transformando esa manipulación en educación para otros. La comunidad en línea que creció alrededor del libro se ha convertido en un recurso valioso para sobrevivientes globalmente. Moderada por profesionales de salud mental, ofrece un espacio seguro para que las personas procesen sus experiencias, compartan recursos y, lo más importante, se sientan menos aisladas en traumas que la sociedad a menudo tiene dificultad para entender.
¿Cómo le explicas a alguien que tu propia madre intentó matarte para salvarte? Alguien publicó recientemente, haciendo eco de la imposibilidad de comunicar nuestra experiencia a aquellos que no han vivido algo similar. Regina ocasionalmente contribuye a la comunidad, siempre con supervisión de su equipo terapéutico. Sus percepciones desde el lado perpetrador-víctima son valiosas, aunque dolorosas. Quiero que entiendan cómo funciona la mente manipulada, escribió en una publicación particularmente impactante. Cómo cada pequeña concesión a la distorsión de la realidad allana el camino para concesiones mayores. Cómo el amor se convierte en justificación para actos impensables. Cómo la necesidad de ser necesitado puede volverse más fuerte que la necesidad de no causar daño. Sus palabras ayudan a otros a entender a sus propios familiares manipulados, creando la posibilidad de compasión sin permitir abusos. Mi trabajo de defensa me ha llevado a testificar en audiencias legislativas sobre la necesidad de leyes más fuertes contra la manipulación psicológica y el abuso emocional. El caso de Carlos se ha convertido en un ejemplo citado en propuestas de leyes que criminalizan específicamente la creación de situaciones falsas de peligro para establecer control psicológico. No podemos esperar a que las víctimas mueran para reconocer un intento de asesinato disfrazado de amor, argumenté en una audiencia particularmente importante. La ley necesita evolucionar para reconocer que la violencia psicológica puede ser tan destructiva como la violencia física. Un desarrollo inesperado pero bienvenido fue el interés de instituciones académicas en usar nuestro caso como estudio para formar futuros psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de justicia criminal. Participar en estas sesiones educativas, respondiendo preguntas de estudiantes que serán la próxima generación de profesionales ayudando a sobrevivientes, da un significado adicional al trauma. No están simplemente estudiando un caso. Siempre recuerdo a los estudiantes. Están aprendiendo a reconocer e interrumpir ciclos de abuso que destruyen familias enteras. La pregunta que recibo con más frecuencia, tanto en conferencias como en mensajes privados, es sobre el perdón. ¿Has perdonado a tu madre? ¿Te has perdonado a ti misma por no ver las señales antes? La respuesta evoluciona constantemente. El perdón, he aprendido, no es binario. No es un interruptor que se enciende o apaga. Es un proceso continuo de liberar la ira mientras se mantienen límites, de entender sin excusar, de avanzar sin olvidar las lecciones aprendidas. He perdonado a Regina lo suficiente para no dejar que la ira me consuma, pero no lo suficiente para bajar las guardias que me protegen. Me he perdonado a mí misma por no reconocer las señales, entendiendo que las víctimas no son responsables de su victimización. Se acerca el 10º aniversario del accidente, y con él vienen reflexiones sobre el camino recorrido. De víctima de un intento de asesinato disfrazado de rescate heroico, me he convertido en educadora, defensora y sobreviviente que ayuda a otros a sobrevivir. De hija sofocada por un amor obsesivo, me he convertido en una mujer que entiende la diferencia entre el amor saludable y el control disfrazado de cuidado. De persona que casi murió en un accidente fabricado, me he convertido en alguien que vive intencionalmente, consciente de que cada día libre de manipulación y control es una victoria. Regina, ahora con 75 años, permanece estable en su tratamiento. Nuestras reuniones mensuales continúan, evolucionando lentamente de una formalidad tensa a algo que se aproxima a una cordialidad genuina. En una conversación reciente, mencionó que está escribiendo sus propias memorias, no para publicarlas, sino como un ejercicio terapéutico. Necesito entender mi propia historia para no repetirla, explicó. Necesito rastrear cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a quienes más amaba. Es un proyecto doloroso pero necesario, y apoyo sus esfuerzos mientras mantengo distancia del proceso. El legado más importante de toda esta experiencia es la mayor conciencia sobre cómo operan los depredadores emocionales, cómo identifican y explotan las vulnerabilidades familiares, cómo convierten el amor en un arma. Cada persona que reconoce señales de manipulación gracias a nuestra historia, cada familia que busca ayuda antes de que la situación se vuelva catastrófica, cada depredador que es frustrado porque sus potenciales víctimas están educadas. Esto transforma nuestro trauma particular en prevención universal. A veces, en momentos tranquilos en el jardín, me permito imaginar la vida alternativa donde nada de esto sucedió, donde Regina buscó terapia décadas atrás para sus inseguridades, donde establecimos naturalmente límites saludables, donde Carlos nunca entró en nuestras vidas. Sería una vida más simple, ciertamente, pero no necesariamente más significativa. El trauma nos quebró, sí,
Pero al reconstruirnos nos volvimos más fuertes, más sabios, más capaces de ayudar a otros. No es la vida que elegiríamos, pero es la vida que tenemos. Y hemos encontrado maneras de hacerla significativa a pesar de, o quizás debido a, el dolor que la moldeó. La terapia continuó siendo una parte esencial de mi rutina durante años, evolucionando de sesiones de crisis a mantenimiento preventivo de la salud mental. La doctora Ana Lucia me ayudó a entender que el proceso de sanación no era lineal. Habría días en que me sentiría completamente recuperada, seguidos por momentos en que el trauma resurgiría con fuerza devastadora, generalmente desencadenado por coincidencias aparentemente inocentes, como el sonido de frenos chirriantes o la vista de una mujer rubia de 60 años conduciendo un SUV blanco. El trauma vive en el cuerpo tanto como en la mente, explicó durante sesiones particularmente difíciles. Tu sistema nervioso ha sido reprogramado para detectar peligro donde no necesariamente existe. Parte de la sanación es enseñar a tu cuerpo que está seguro nuevamente, que no toda madre es un depredador, que no todo gesto de ayuda esconde motivos ulteriores. Regina continuó su tratamiento psiquiátrico con una dedicación que sorprendió incluso a sus médicos. Las cartas que ocasionalmente enviaba a través de sus terapeutas, siempre leídas y aprobadas por ellos antes de enviarlas, mostraban una evolución gradual pero genuina en su capacidad para asumir responsabilidad sin caer en la autocompasión paralizante. Paso mis días tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a mi propia hija, escribió en una carta particularmente conmovedora. Los médicos dicen que es una combinación de traumas no resueltos, trastornos de personalidad y principalmente mi incapacidad para verte como una persona separada de mí. Carlos simplemente encontró estas grietas en mi psique y las transformó en abismos. El impacto del libro cuando finalmente se publicó superó todas las expectativas. En cuestión de semanas, recibí cientos de mensajes de personas que habían experimentado manipulaciones familiares similares, muchas descubriendo por primera vez que no estaban solas en sus traumas demasiado extraños para ser creídos. Una mujer de 50 años me escribió sobre cómo su padre había sido convencido por una novia para sabotear su matrimonio a través de falsas acusaciones de abuso infantil. Un hombre describió cómo su madre había sido manipulada para robar su identidad e incurrir en deudas a su nombre para mantener a un novio adicto al juego. Cada historia confirmaba que depredadores como Carlos eran mucho más comunes de lo que la sociedad quisiera admitir, y que las familias disfuncionales eran terreno fértil para este tipo de explotación. Las conferencias y talleres que comencé a realizar se convirtieron en una extensión natural del trabajo de defensa. Universidades, centros de apoyo a víctimas, conferencias de psicología. Había una demanda constante de educación sobre cómo los depredadores identifican y explotan las vulnerabilidades familiares. Desarrollé un protocolo para identificar señales de advertencia, que fue adoptado por varias organizaciones de apoyo. La primera señal es siempre el aislamiento, expliqué en presentaciones. El depredador trabaja para separar a la víctima principal de sus redes de apoyo, pero sutilmente, haciendo que parezca que es la propia elección de la víctima. Luego viene la distorsión de la realidad, pequeñas mentiras que la relación con Regina evolucionó hacia algo que desafiaba la categorización tradicional. No éramos madre e hija en el sentido convencional, pero tampoco éramos extrañas. Éramos dos sobrevivientes del mismo depredador, cada una cargando diferentes tipos de cicatrices. Nuestras reuniones mensuales supervisadas habían evolucionado a conversaciones por video quincenales, siempre con un terapeuta presente, pero con una naturalidad creciente. Hablábamos de libros, películas, eventos actuales, cualquier cosa excepto el pasado que nos definía y el futuro que nunca compartiríamos tradicionalmente. Durante una de estas conversaciones, Regina hizo una observación que me sorprendió por su profundidad psicológica. ¿Sabes qué es lo más cruel de lo que hizo Carlos? No solo me usó para lastimarte, se aseguró de que incluso si me perdonaras completamente, nunca podríamos tener una relación normal, porque siempre existiría el fantasma de lo que sucedió entre nosotras. No solo destruyó nuestro presente, también aniquiló todos los futuros posibles. Era una verdad dolorosa, pero liberadora de reconocer. El trabajo continuo con sobrevivientes me expuso a un espectro cada vez más amplio de manipulaciones familiares. Conocí hombres cuyos padres habían sido convencidos de sabotear sus negocios, adolescentes cuyos abuelos habían sido manipulados para intentar obtener la custodia mediante falsas acusaciones, hermanos enfrentados por parejas manipuladoras. Cada historia añadía matices a mi comprensión de cómo las vulnerabilidades familiares podían ser explotadas.
Desarrollé una taxonomía de depredadores familiares que se convirtió en un recurso valioso para profesionales de la salud mental y fuerzas del orden. La fundación se expandió significativamente, operando ahora en múltiples estados con un equipo de profesionales dedicados. Establecimos un programa de becas para terapeutas especializados en trauma de manipulación familiar, reconociendo que había una necesidad desesperada de profesionales que entendieran las complejidades únicas de este tipo de abuso. El programa de mentoría para adolescentes en situaciones familiares difíciles había ayudado a docenas de jóvenes a reconocer y escapar de dinámicas tóxicas antes de que se arraigaran. Regina, ahora con 80 años, se mantuvo sorprendentemente lúcida y comprometida con su proceso de responsabilidad. Había comenzado a escribir sus propias memorias, no para publicación pública, sino como un documento para que los profesionales de la salud mental estudiaran. Quiero que entiendan cómo una madre aparentemente normal puede convertirse en un arma en manos de un depredador, explicó. Quiero que vean las señales que yo misma no pude ver. Si mi historia puede ayudar a identificar y tratar a otras madres antes de que causen daño, quizás mi vida tendrá algún significado más allá de la destrucción que causé. Un momento particularmente poderoso ocurrió cuando fui invitada a hablar en una conferencia internacional sobre violencia psicológica. En la audiencia, reconocí a una mujer que me había contactado años atrás. Su madre había intentado envenenarla lentamente para mantenerla enferma y dependiente, un caso extremo de Munchausen por poder que había sido parcialmente inspirado por el caso de Carlos, de crear peligro solo para salvar. Después de mi charla, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Tu libro me salvó la vida», dijo. Me hizo darme cuenta de que mi enfermedad constante no era coincidencia. Me hice pruebas toxicológicas y descubrí arsénico. Mi madre está en prisión ahora, pero estoy viva gracias a ti. Momentos como estos hacían que todo el trabajo de defensa valiera la pena, transformando mi trauma personal en prevención y salvación para otros. Pero también eran recordatorios pesados de la inquietante prevalencia del abuso familiar enmascarado como amor. Por cada caso que salía a la luz, ¿cuántos permanecían en las sombras, con víctimas sufriendo en silencio porque la sociedad se niega a creer que las madres pueden dañar a sus hijos de maneras tan calculadas? Se acercaba el 20º aniversario del accidente, y con él llegó una propuesta inesperada. Un documental sobre nuestro caso y su impacto en la legislación y la concientización sobre la manipulación familiar. Los productores querían incluir entrevistas con Regina, otras víctimas de Carlos, expertos en psicología forense, y principalmente querían recrear algunos eventos clave. La decisión de participar fue angustiante. Significaba revivir el trauma de una manera aún más pública y visual, pero también ofrecía una oportunidad para llegar a una audiencia que los libros y las conferencias no podían alcanzar. Regina aceptó participar en el documental con condiciones estrictas sobre cómo sería retratada. No quiero ser mostrada como una víctima pura o como un monstruo unidimensional, insistió. Quiero que muestren la complejidad, cómo alguien puede amar genuinamente y aún así causar un daño terrible. Cómo los depredadores identifican y explotan este tipo de amor distorsionado. Su participación añadió una capa de profundidad que elevó el documental más allá del simple true crime hacia una exploración matizada de la psicología familiar disfuncional. La filmación fue emocionalmente agotadora. Volver a la curva donde ocurrió el accidente, ahora reformada con mejores barreras de seguridad, fue una experiencia surrealista. El director, sensible al trauma que nos pedía revivir, permitió múltiples pausas y tenía terapeutas en el set. La recreación del momento del accidente, usando dobles de riesgo y efectos especiales, me hizo vomitar de ansiedad incluso sabiendo que era ficticio. Pero también había algo catártico en ver el evento desde fuera, como observador en lugar de víctima. El momento más poderoso del documental fue una reunión filmada entre Regina y yo, la primera sin supervisión en casi 2 décadas. Nos sentamos en una habitación neutral, con cámaras discretamente posicionadas, y hablamos honestamente sobre lo que habíamos perdido y lo que, sorprendentemente, habíamos ganado. Odio que haya sido necesario algo tan terrible para que buscara tratamiento, dijo Regina, mirándome directamente por primera vez en años. Pero sin el trauma, hubiera continuado sofocándote lentamente hasta que me hubieras cortado completamente, o yo hubiera muerto todavía intentando controlarte. Respondí con igual honestidad. Odio que te usaran como arma contra mí. Odio que Carlos identificara y explotara tu amor enfermizo hacia mí. Pero también reconozco que había problemas profundos en nuestra relación mucho antes de que él apareciera. Él simplemente transformó una disfunción crónica en crisis aguda. El documental se estrenó con un impacto significativo,
ganando premios y, más importante, generando conversaciones necesarias sobre los límites del amor familiar y la posibilidad de abuso, incluso en relaciones supuestamente sagradas. Recibimos mensajes de cientos de personas que finalmente entendieron que sus propios traumas familiares eran válidos, que no estaban exagerando o siendo dramáticos sobre las sutiles manipulaciones que habían experimentado. Un resultado inesperado del documental fue el interés de instituciones académicas en establecer programas formales para estudiar la manipulación familiar. Una prestigiosa universidad creó una cátedra de investigación específicamente centrada en depredadores que explotan vulnerabilidades familiares. Fui invitado como consultor, ayudando a desarrollar un plan de estudios que se enseñaría a futuros psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la justicia penal. Regina, inspirada por el impacto del documental, propuso su propio proyecto. Un programa donde perpetradores, víctimas como ella, pudieran compartir sus experiencias con víctimas potenciales y sus familias. ¿Quién mejor para explicar cómo operan los depredadores que alguien que fue manipulado por uno?, argumentó. El programa, cuidadosamente estructurado con extensa supervisión psicológica, permitió a personas como Regina ofrecer una visión única de los procesos de manipulación desde la perspectiva de alguien que había sido tanto herramienta como víctima. Miguel desarrolló una organización paralela centrada en parejas de víctimas de trauma familiar. Él creó recursos específicos para personas que navegan el terreno complejo de apoyar a alguien traumatizado, mientras procesan su propio trauma secundario. Las parejas a menudo se sienten culpables por tener sus propios sentimientos sobre el trauma, explicó en sus talleres. Pero la ira, la frustración, el agotamiento, todos son válidos. No puedes apoyar efectivamente a alguien si no cuidas de tu propia salud mental. Al acercarme a los 50, casi 20 años después del accidente, reflexioné sobre la persona en que me había convertido a través del trauma. No era quien había planeado ser, la arquitecta exitosa con una vida familiar tradicional que había imaginado a los 30. En cambio, era una sobreviviente convertida en defensora, una hija sin una madre tradicional que había encontrado una familia elegida, una mujer cuyo mayor logro no era profesional, sino la transformación del trauma personal en un cambio social significativo. Regina, ahora necesitando cuidados más intensivos debido a la edad, se mudó a un centro de cuidados especializados. Nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes, pero más significativos. En una visita particularmente memorable, me regaló algo inesperado: el anillo que había usado durante el periodo de manipulación de Carlos, el mismo que había sido evidencia crucial en el caso. Guardé esto como un recordatorio de lo que soy capaz de hacer cuando no estoy vigilante sobre mi propia mente, explicó. Ahora quiero que lo tengas, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que sobrevivimos. Ambas. El anillo ahora está en una caja de vidrio en mi oficina, junto con otros artefactos del trauma, páginas del diario de Regina de esa época, transcripciones del juicio, la primera edición de mi libro. No son reliquias de victimización, sino evidencia de supervivencia. Prueba física de que es posible transformar las experiencias más destructivas en fuerzas para el cambio positivo. Uno de los desarrollos más gratificantes fue ver a la siguiente generación de profesionales incorporando nuestras lecciones en su práctica. Jóvenes terapeutas me buscaban para supervisión en casos complejos de manipulación familiar. Abogados citaban nuestro caso en argumentos legales. Investigadores construían sobre nuestro trabajo para desarrollar mejores protocolos de identificación e intervención. El trauma que había amenazado con destruirme se había convertido en una base para proteger a otros. Durante un evento reciente de la Fundación, una joven se acercó con su madre. Habían utilizado nuestros recursos para escapar de un padrastro que había manipulado a la madre para que abusara psicológicamente de su hija. «¡Nos salvaste!», dijo la madre llorando. Estaba tan ciega, tan manipulada. Pero los recursos de la fundación me ayudaron a ver lo que estaba sucediendo y obtener ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Ver a una madre que había logrado romper el ciclo de manipulación antes de causar un daño irreparable fue profundamente sanador. Prueba de que nuestro trabajo estaba previniendo futuras versiones de nuestra propia tragedia. Regina falleció pacíficamente mientras dormía en la primavera del 22º año después del accidente. Su cuidadora me llamó temprano en la mañana, y la noticia me golpeó con una complejidad emocional que había anticipado pero no podía preparar completamente. No fue un duelo tradicional por la pérdida de una madre. Ese duelo lo había procesado décadas antes. Era algo más complicado. Alivio de que su sufrimiento había terminado, tristeza por la relación que nunca tuvimos la oportunidad de tener, y extrañamente, gratitud de que hubiera vivido lo suficiente para hacer alguna reparación, aunque incompleta.
El funeral fue pequeño y discreto, asistido solo por algunos parientes lejanos, su equipo de cuidado y, sorprendentemente, algunas de las mujeres de su grupo de apoyo. Cada una compartió cómo Regina las había ayudado a reconocer patrones tóxicos en sus propios comportamientos maternos. Ella salvó mi relación con mi hija, testificó una señora mayor. Me hizo ver que estaba repitiendo los mismos errores, solo que a menor escala. En su testamento, Regina dejó lo poco que tenía a la fundación, junto con todos sus escritos sobre la experiencia. Pero lo más significativo fue una carta final para mí, escrita con mano temblorosa pero mente clara. Sofía, no pido perdón porque sé que algunas cosas son imperdonables, pero te agradezco por sobrevivir a pesar de mí, por transformar mi peor acto en fuerza para el bien. Te convertiste en la mujer extraordinaria que eres no gracias a mí, sino a pesar de mí. Y paradójicamente, eso me llena de un orgullo que no tengo derecho a sentir. Ve en paz, hija mía. Finalmente, eres libre. Leí la carta en el jardín terapéutico, rodeada por las plantas que había cultivado como símbolos de recuperación. Miguel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano mientras lloraba, no de tristeza, sino de liberación. El último eslabón en la cadena que me había atado al trauma había sido gentilmente cortado. Regina había muerto. Carlos había muerto años antes, y yo estaba viva, prosperando, ayudando a otros. El intento de aprisionarme a través de la gratitud fabricada había fallado completamente. En los meses posteriores a la muerte de Regina, experimenté una libertad psicológica que no había sentido antes. Incluso con todos los límites y distancias que había establecido, siempre había existido el peso de saber que ella estaba en alguna parte, llevando nuestra historia compartida. Ahora, era solo mi historia para contar, moldear y usar como yo eligiera. Decidí escribir un segundo libro. Este centrado no en el trauma en sí, sino en el largo viaje de reconstrucción que vino después. El nuevo libro, Después del accidente, 2 décadas de reconstrucción, ofrecía una hoja de ruta práctica para sobrevivientes navegando por los complejos años posteriores al trauma familiar. Incluía contribuciones de Miguel sobre la perspectiva de la pareja, ideas de profesionales que nos habían tratado, e incluso extractos de los escritos de Regina sobre su propio proceso de confrontar lo que había hecho. Era menos sensacionalista que el primer libro, pero más útil para personas en el largo y arduo camino de recuperación. Miguel y yo decidimos hacer un gran cambio. Venderlo todo y viajar, llevando nuestro trabajo de defensa a nivel global. Descubrimos que la manipulación familiar trascendía culturas, manifestándose de formas diferentes, pero igualmente destructivas en todo el mundo. Establecimos alianzas con organizaciones internacionales, adaptando nuestros recursos para diferentes contextos culturales. En cada país, encontramos versiones de nuestra historia, padres utilizados contra hijos, hermanos enfrentados entre sí, abuelos instrumentalizados. Durante una conferencia en Japón, conocí a una sobreviviente cuya experiencia reflejaba la mía de manera inquietante. Su madre había sido manipulada para causar un accidente, del cual ella heroicamente la salvó. La universalidad de estos patrones confirmó lo que habíamos sospechado. Depredadores como Carlos existían en todas las sociedades, explotando las mismas vulnerabilidades humanas básicas, solo adaptando sus tácticas a normas culturales específicas. El 25º aniversario del accidente se marcó con el lanzamiento de un centro de investigación permanente dedicado al estudio de la manipulación familiar y la depredación emocional, financiado por donaciones de sobrevivientes exitosos y subvenciones gubernamentales. El centro se convertiría en un núcleo global para la investigación, el tratamiento y la prevención. La placa en la entrada llevaba la cita de Regina. El amor sin límites no es amor, es obsesión esperando ser convertida en arma. Durante la ceremonia de inauguración, miré al público. Sobrevivientes, terapeutas, investigadores, funcionarios de justicia, todos unidos por el propósito común de prevenir futuras tragedias. Miguel estaba a mi lado, su cabello ahora más gris, pero sus ojos aún llenos del mismo amor y determinación que me habían sostenido en los peores momentos. Me di cuenta de que habíamos logrado lo imposible, transformar un intento de encarcelamiento psicológico en una libertad expansiva que beneficiaba a miles. En mi discurso inaugural, compartí una reflexión que me había tomado años articular. Carlos intentó transformarme en una prisionera perpetua de gratitud fabricada. Regina, manipulada y enferma, fue la herramienta que utilizó. Pero al final, ambos fracasaron. No porque fueran débiles, sino porque subestimaron la resiliencia humana. Subestimaron nuestra capacidad para transformar el veneno en medicina, el trauma en triunfo. Cada persona que ayudamos,
cada depredador que detenemos, cada familia que protegemos. Esta es nuestra venganza, no a través de la destrucción, sino a través de la prevención y la sanación. El centro incluía un ala residencial para víctimas que necesitaban refugio seguro, una clínica para tratamiento especializado, una biblioteca con recursos en múltiples idiomas y, lo más importante, un programa de formación para profesionales. La primera clase incluía 50 personas de 20 países diferentes, cada una comprometida a llevar conocimiento sobre la manipulación familiar a sus comunidades. Era un legado que ni Carlos ni Regina podrían haber imaginado surgiendo de sus actos destructivos. Hoy, casi 3 décadas después de aquel fatídico día en la carretera mojada, puedo decir honestamente que estoy agradecida. No por el trauma, nunca por el trauma, sino por la persona en que me convertí a través de él, por las vidas que salvé gracias a él, por el amor que aprendí a dar y recibir a pesar de él. Miguel y yo construimos una vida extraordinaria sobre los cimientos de la tragedia, demostrando que incluso los intentos más diabólicos de destrucción pueden convertirse en semillas de transformación profunda. El jardín terapéutico original sigue floreciendo, ahora parte del centro de investigación, abierto a todos los sobrevivientes que necesitan espacio físico para procesar sus viajes. El roble en el centro ha crecido fuerte y alto, sus raíces profundas y amplias ramas ofreciendo sombra para que otros descansen en sus propios viajes de sanación. A veces me siento bajo él, cerrando los ojos y permitiéndome imaginar momentáneamente una realidad alternativa donde nada de esto sucedió. Pero luego abro los ojos y veo la realidad que creamos, una donde el trauma se convirtió en propósito, donde el dolor se convirtió en prevención, donde un intento de encarcelamiento se convirtió en un movimiento de liberación. Regina tenía razón en una cosa en su carta final. Finalmente, era libre. No solo del trauma, no solo de ella, sino libre para definir mi propia narrativa, crear mi propio significado, transformar cicatrices en señales para que otros encuentren su camino fuera de sus propias prisiones psicológicas. La madre que intentó salvarme para encarcelarme terminó, a través de su fracaso, liberándome de maneras que ninguna de las dos podría haber previsto. Y así termina esta historia. No con una resolución perfecta, no con un perdón completo o una reconciliación milagrosa, sino con algo más honesto y más útil. Transformación. De víctima a sobreviviente a defensora. De hija traicionada a mujer empoderada. De casi tragedia a triunfo imperfecto pero significativo. Carlos está muerto. Regina está muerta. Pero el trabajo continúa, se siguen salvando vidas. Y el amor. El amor verdadero que respeta límites y celebra la autonomía, sigue ganando sobre el control disfrazado de cuidado. ¿Te gustó la historia de Sofía? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.